Bienvenidos a Cantabria de cerca. Hoy salimos de los estudios de Popular Televisión. Hoy estamos en Cabezón de la Sal para conocer uno de esos enclaves que hablan mucho de nuestra región. Hoy estamos en el Museo de la Naturaleza de Cantabria. Precisamente estamos aquí con su directora, con Marta Sáez, quien nos va a hablar de este museo. Marta, lo primero de todo, muchísimas gracias por recibirnos hoy aquí. Muchísimas gracias a vosotros por venir. Cuéntanos, ¿qué importancia tiene el Museo de la Naturaleza para Cantabria? Pues mira, yo creo que tiene muchísima. También me vas a decir que qué voy a decir yo, pero sí lo voy a decir. Aquí reflejamos toda la naturaleza de esta región. Tenemos una región pequeñita, que no es muy excesivamente grande, pero con una variabilidad de clima y de orografía que nos permite tener una fauna y una flora muy distintiva y muy especial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí la mostramos, pero no solo la mostramos porque tenemos animales disecados. La taxidermia, ya sabes, que era la forma de dar a conocer las especies desde hace 4.000 años, y nosotros tenemos piezas básicamente de principios del siglo pasado. Entonces las hemos recuperado, las hemos arreglado y las hemos puesto para que se vean y se disfruten lo que ya se había hecho. Además de eso, tenemos información moderna, tenemos vídeos, tenemos una forma muy interesante de explicar y un discurso expositivo que es sobre todo interesante, que despierta la curiosidad, y tenemos unas visitas guiadas que hacen nuestras guías, que hacen que este museo sea fantástico. Pero además ahora tenemos audioguías. Luego hablaremos durante esta entrevista de todos estos elementos un poco más en detalle, pero cuéntanos, nosotros siempre hemos presumido de que en Cantabria tenemos, para ser una comunidad tan pequeñita, un paisaje natural en el territorio espectacular y muy variado. ¿Todo eso se puede reflejar en el museo? Claro que sí, esa es la idea. Porque ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos reflejado los principales ecosistemas en los que vemos la fauna que hay y la flora, porque lo que tenemos son dioramas, es decir, son representaciones obviamente estáticas de lo que es la naturaleza, porque tenemos, pues por ejemplo, ahora lo vamos a ver luego, pues lo que es una playa, lo que es un estuario, lo que son la zona de mar, pero es que además tenemos lo que es un hayedo, lo que es un robledal, lo que es la zona de ríos, los bosques de ribera. Tenemos todas las zonas representadas, pero además tenemos un jardín, y en ese jardín tenemos los 5 ecosistemas principales de bosque que tenemos en la región, además distribuidos por alturas. Entonces es que se puede ver todo. Una vez que uno sale de nuestro museo, tiene una visión total de lo que es la naturaleza en Cantabria, pero además tenemos más cosas. O sea, esto es Cantabria en pequeñito. Cantabria en pequeñito, efectivamente. Cuéntanos, ¿cómo llegó a ser este edificio Museo de la Naturaleza? Pues la verdad es que es una historia bastante antigua, creo que data de los años 80 del siglo pasado, en que uno de los presidentes de la comunidad autónoma decidió que había que hacer un museo específico con animales. Le gustaba, bueno, fue Ormaechea, que hizo también Cabárceno y demás, y le gustaban mucho los animales, y se empeñó y se usó este edificio, que además fue declarado por la época bien de interés cultural, porque es una casa-palacio maravillosa del siglo XVII-XVIII, según quien lo cuente, y estas cosas pasan siempre, pero da igual, es una casa-palacio excepcional. Y se hizo una rehabilitación entonces muy buena, y desde entonces hemos tenido el museo, lo hemos ido poniendo al día, cada persona que lo ha dirigido lo ha ido adaptando, y yo creo que se ha hecho un proceso evolutivo, dado a lo que nos dedicamos viene al pelo, y es un centro muy pequeñito pero realmente muy singular. Te diré que es que viene gente de otras zonas de España a verlo, porque realmente creo que se ha hecho un muy buen trabajo a lo largo de los años y es un muy buen museo. Este es un edificio muy singular, además le vemos claro. Nada más llegar hasta acá, hasta esta zona, desde la fachada vemos que es un edificio diferente. Sí, es una casa-palacio con 5 arcos en la entrada, con una capilla anexa, que en su inicial fue una torre, posiblemente fue una torre defensiva que había en el siglo XIII por ahí, de la que no se tienen restos, pero a partir de ahí se hizo una especie de torre de capilla y demás, que ahora es una sala de mariposas. Y el edificio, ya te digo, está muy bien restaurado, lo hemos adaptado, la exposición del museo está adaptada al museo en sí, no se ha hecho ningún cambio de ningún tipo, y es un bien de interés cultural del Gobierno de Cantabria. Internamente, ¿cómo está organizado el museo?
Pues mira, internamente nosotros lo que nos propusimos es hacer un discurso expositivo que no solo te explique la fauna de Cantabria y la flora y nuestro ecosistema, todo Cantabria, sino que además sitúe la Cantabria en el mapa, en el plano mundial. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos con un discurso desde el Big Bang hasta la actualidad. Es decir, hay un recorrido previo de todo el mundo y de todo el territorio, de cómo ha ido evolucionando, y eso lo ponemos aquí. Y no solo eso, sino que además explicamos cómo nació el conocimiento científico, cómo fue cambiando y cómo llegó a las mentes. Por eso aquí estamos hoy viendo esta sala que es, digamos, el laboratorio primigenio de la ciencia, que fue Darwin. Darwin, con su teoría de la evolución, un poco descubrió qué es lo que había pasado en el planeta hasta entonces, y entonces a principios del siglo XIX fue cuando por primera vez se dio cuenta cómo había evolucionado el planeta. Entonces, una vez llegado aquí, vemos la siguiente sala, que es la de la biodiversidad. Ahí vemos cómo todas las especies cambian y en función de qué cambian, y ya penetramos en Cantabria, y ecosistema a ecosistema lo explicamos entero. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para que nos hables un poco más de esta sala de Darwin. ¿Qué se encuentra la gente que viene aquí? Claro, mira, aquí además es que es genial porque este fue un trabajo hecho en equipo con todos los que trabajamos en el museo y con otros museos de Cantabria. Pedimos autorización y nos prestaron muebles de otras zonas, de otros museos, por ejemplo del etnográfico, y con muebles del etnográfico de la época y con el trabajo manual que hicimos aquí entre todos, porque aquí hicimos hasta corte y confección, lo hicimos todo, pusimos el tap. Y nos salió un despacho que lo que hicimos fue imitar las fotos del despacho original de Darwin, porque Darwin, pues eso, vivió entre 1809 y 1882, fue un científico brillante que fue capaz de, rompiendo todas las reglas que había en ese momento de que que el mundo tenía 6.000 años, de que todas las especies habían sido creadas tal cual, él puso el foco en una teoría evolutiva explicando lo que había pasado, cómo el mundo tenía muchísimos más años y cómo las especies habían ido pasando de unas a otras. ¿Y qué es lo que hicimos? Lo reflejamos aquí, que es lo que podéis ver, pero es que hicimos detalles maravillosos que a mí me encantan, como por ejemplo esa ventana. Darwin tenía en su casa, él vivía en una zona de Inglaterra que se llamaba Down, entonces él tenía lo que decía que era su camino de pensar. Entonces, cuando tenía que pensar alguna idea y darle vueltas, se iba por ese camino. Entonces, nosotros aquí entre todos se nos ocurrió, hicimos una foto de por aquí cerca, el camino de pensar de Darwin es de Cabuérniga, y entonces nada, pues ¿qué es lo que pasa? Tenemos nuestro camino de pensar. Queremos conocer más detalles sobre la colección que alberga el Museo de la Naturaleza de Cantabria. Por ello estamos aquí a mis espaldas, están viendo la zona de alta montaña. Marta, cuéntanos qué se puede encontrar el público que acude en este hábitat. Mira, este hábitat además está muy bien que lo hayamos elegido porque es representativo de la evolución que está haciendo el museo. ¿Por qué? Porque podemos encontrar piezas que realmente, bueno, pues son antiguas, normalmente son muchas piezas que nos han traído, en este caso, por ejemplo, son piezas que nos han traído, pues que las han encontrado muertas y demás, y se han disecado, como el buitre o ese águila real. Ese águila real es viejísima, vino de una casa abandonada en no sé dónde, o sea, es de estas cosas que pasan, que te van dando, porque sí que es verdad que antes sí se taxidermizaban cosas, se disecaban, ahora ya prácticamente no hay nada, y tenemos piezas extrañas, pero y también tenemos el resto del museo. Acordaros una cosa, es decir, sí que es verdad que tenemos piezas porque antes no se conocían los animales, entonces tú la única forma que tenías de ver un animal era que te lo habían disecado y tenías que estudiar. Y acordaros que es muy importante, que Darwin hizo en el siglo XIX todo el viaje que hizo con el Beagle a lo largo del mundo, cogiendo piezas, porque así se podía aprender. El conocimiento partió de esa base. ¿Que hemos evolucionado y que ahora ya no lo hacemos? Pues por suerte no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hemos pasado? A piezas de madera, o piezas que es, por ejemplo, el rebeco que tenemos aquí. ¿Qué pasa? No es de madera, tiene una estructura de madera, y luego pues con unas mantas, con una serie de cosas se han ido modelando y tenemos el animal, y los otros los tenemos, como veréis, de madera y se representa muy bien. ¿Qué ocurre? Lo que tenemos ya antiguo, que es taxidermia antigua, la que hemos hecho es modelarla, repararla, y la estamos usando para un uso que creemos que es muy bueno, porque quieras que no, tú no vas a ver jamás un animal así de cerca, inquieto.
Pero dices, si yo veo, pues cuando te dicen, no, voy al zoo y voy a no sé dónde, no los ves quietos y no los ves en buen estado. Y por ejemplo, tenemos una gran colección que tenemos en préstamo desde hace 30 años, por suerte, del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es una colección que hicieron los hermanos Benedito, que fueron los mejores taxidermistas del siglo pasado, de principios del siglo pasado, porque tenemos piezas de 1913, 1920, y fueron los mejores, porque descubrieron que el animal no había que hacerle como salía, sino en su hábitat, y entonces no solo estudiaban al animal, sabían cómo se posicionaba, cuál era su postura, qué piezas de vegetación y demás había alrededor, y entonces así es como los tenemos reflejados. Y tenemos una sala de aves, sobre todo hicieron muchísimas aves, que es una maravilla, que son aves que no vas a ver jamás así. Tú ves una águila calzada y dices, bueno, en mi vida veré una águila así. Obviamente es mucho más bonita verla volando, pero bueno, pensemos que es de 1920 y que nos está dando un servicio a día de hoy, que estamos en 2025. ¿Y cómo se consigue conservar las piezas tan antiguas? Pues porque estaban muy bien hechas. Las piezas, la taxidermia lo que hacen es sacan todo el animal entero y mira, aquí tenemos un ejemplo maravilloso. Es un ciervo hecho por los hermanos Benedito y entonces lo que hacen es una especie de escultura debajo. ¿De acuerdo? Tienen una escultura hecha con los propios, tienen las medidas de los huesos, saben cómo era el animal y hacen la escultura. Primero, inicialmente es una estructura de madera, luego le ponen tela de gallinero por encima, luego le ponen escayola y sobre eso la piel que han disecado, que la han limpiado, pues como se hace con las pieles de los animales, por dentro le quitan la grasa, le ponen sustancias para que realmente no se contamine y no se pueda poner mala, sencillamente quitan toda la grasa y dejan lo que se reseca, que es el pellejo y el pelo no se contamina ni se degrada. Y entonces lo cubren y le van poniendo miles de alfileres y entonces realmente eso con el tiempo queda y tiene... Si hacen, por ejemplo, los hermanos Benedito hacen piezas que es que se le ven los tendones, que es que tú ves el animal y dices, madre mía, si es que parece que está vivo. Hay otra gente que hace piezas mal y nosotros aquí tenemos piezas buenas y piezas malas, pero bueno, todo hay que contarlo porque es parte de la historia. Entonces cuando vienen los chavales o la gente de los colegios o las familias se les explica, incluso en las audioguías lo contamos, que es decir que hay piezas muy buenas y hay otras piezas que no son tan buenas, pero que las tenemos aquí porque creemos que es importante que la gente conozca todo. Y al final se unen todos los elementos para crear ecosistemas. Efectivamente, es lo que hacemos, porque aquí, por ejemplo, lo veis, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues tenemos desde cuervos que están realmente disecados a una chova o piquigualda, que es de madera, un rebeco, que es una manta del Corte Inglés, unas perdices pardillas o un reguero rojo, que son de madera, pero todo está ideado para que entre en esta representación de un ecosistema de alta montaña, con unas fotos de alta montaña de Cantabria, con un buitre que es de verdad. Entonces la idea es que la gente pueda venir aquí y pues tú le explicas por qué el buitre tiene un penacho por aquí, la cabeza no tiene plumas, para que pueda meterle dentro de los animales y desgarrarlos y demás. Entonces la gente va entendiendo las cosas cuando se les explica el porqué de la forma del animal, dónde vive, cómo vive, y esa es la idea de este museo. Aquí vemos las partes más grandes, pero también tenéis dedicadas a una a las partes más pequeñas, como fósiles, como los pequeños minerales. También hay una exposición para ello. Tenemos una zona donde se ven las rocas y se ven los minerales. Fósiles vamos a avanzar ahora poco a poco, que nos faltan algunos, pero por ejemplo en pequeño también tenemos microorganismos, porque tenemos información sobre los microorganismos que siempre se nos olvidan, y son seres vivos que de hecho son los más abundantes del planeta y también merecen su espacio. Y además hay una zona dedicada a la naturaleza y al arte. Efectivamente. ¿Qué fondos tenéis ahí? La naturaleza y el arte, lo que hacemos son exposiciones que son artistas que lo que hacen es interpretan el museo y nos dejan su obra durante un mes o dos, y entonces sencillamente lo que tenemos es la obra expuesta y ya. Pero en muchos casos luego esa obra, si se puede, si el gobierno en este momento tiene disponibilidad y demás, intentamos que pasen a formar parte de la exposición, y sobre todo cuando realmente están muy vinculados. Pues no sé, Serzo en la exposición que hizo inicialmente había un hombre que es un habitante del bosque, unos habitantes del bosque, que se llama Pequeño Picueto, y es una vitrina así, que la metimos con todas las aves, y claro, de repente la gente decía, ¡ah! ¿Y esto? Pues esto es un pequeño picueto de un artista. Es decir, hay los artistas que interpretan la naturaleza y nos prestan sus obras. O tenemos de José Cobo, tenemos un chimpancé
que habla sobre el eterno retorno, sobre la evolución y demás, que es una pieza maravillosa que todavía no tenemos expuesta porque tenemos que ver cómo, me estoy volviendo loca, porque tiene que ser una cosa que realmente encaje con la idea que tiene el artista. Pero también tenemos un cuadro maravilloso de Isabel Villar, que es una maravilla, o de Gloria Torner, también tenemos el Lobo de Okuda, es decir, realmente intentamos avanzar para que el museo no se quede atrás, es decir, que la naturaleza y el arte se fusionen. A ver, es que tenemos Altamira en Cantabria, el arte ha sido lo primero que ha reflejado, quiero decir, la naturaleza ha estado reflejada por el arte desde el principio, porque es que realmente es lo que más sorprendía al ser humano, con lo cual tenemos una ventaja maravillosa y es lo que nosotros queremos, que a través del arte la gente ame la naturaleza. Marta, yo no sé si tienes alguna pieza favorita. Pues de todas, no, es que ¿sabes lo que pasa? Es que te iba a decir, me encanta el cuadro de Isabel Villar, pero es que amo el chimpancé de este hombre, de José Cobo, y el pequeño picoto de Serzo y la marina de Gloria, los adoro todos. Igual que te digo, la fauna me gusta toda la que tenemos unas especies, es que, no sé, mira, tenemos aquí un oso que es un horror. Es un horror, pero estaba en casa unos señores, lo usaban de perchero, es del siglo XIX, es maravilloso y me encanta porque, quiero decirte, te das cuenta hasta del error que cometen los humanos cuando hacen taxidermia, que es un horror, pero yo le amo al oso ese. Y bueno, el museo va creciendo, dentro de unos pocos meses vamos a tener un crecimiento espectacular, que ya te contaré, que os va a encantar, que va a ser una maravilla y que no tiene ningún museo del mundo, ¿vale? Vamos a ser los primeros en tener esa colección especial que vamos a tener y bueno, pues esto es lo que hay. Queremos conocer una visita típica aquí en este Museo de la Naturaleza de Cantabria. Para ello estamos con una de sus guías, Carmen Pereda. Carmen, cuéntanos qué tipo de público viene aquí hasta el museo. Bueno, pues tenemos los grupos escolares, que es la mayoría de los visitantes que vienen al museo, y luego ya visitas por libre. ¿Y tú haces las visitas para los dos o solamente cuando ya tienen los grupos concertados? Pues mira, te cuento, para los colegios lo que hacemos, los coles nos llaman o hablamos nosotros directamente con ellos y concretamos el día que les viene bien, para asegurar que la visita sea guiada. Y la visita normalmente duraba 45 minutos, últimamente se nos está alargando y en una hora y cuarto los niños preguntan. Y una hora y cuarto tranquilamente estamos haciendo la visita. Normalmente vienen autobuses igual de 60 niños, entonces lo que hacemos normalmente coincide con las clases, con el ratio de la clase 20-25 que debe estar por ahí. Entonces entra un grupo, al cuarto de hora entra el siguiente grupo, si hay un tercero pues espera un poquito en la calle y vuelve a entrar. Normalmente suelen coincidir a veces los tres grupos dentro del museo. Claro, pero por aforo en la sala no pueden estar los 60. Eso es, entonces 20 más o menos sería el número ideal. Y cuéntanos, ¿cómo es un recorrido típico? ¿Cómo les enseñáis a los coles? Pues nada, empezamos en la planta de abajo hablando un poquito hay un vídeo de introducción al museo, dura unos 5 minutos, un poco lo que antes comentaba Marta, desde que se creó el Big Bang, llegó la Tierra hasta llegar a la actualidad. Nada, 5 minutos, un resumen de 5 minutos de 14.000 millones de años. Ven el audiovisual y esa sala es la sala del territorio. Les explicamos un poco cómo son los paisajes de Cantabria y luego ya vamos a ir viendo los ecosistemas de Cantabria, desde los ecosistemas litorales hasta la alta montaña, hasta los picos de Europa, y vamos viendo un poquito por los animales disecados, la mayoría de ellos, o las últimas piezas que ya pues apenas hay taxidermistas como el cormorán que no está disecado. Y ellos van viendo un poquito pues todo y les vamos explicando pues características de los ecosistemas y de muchos animales. Esto es una excursión con los colegios, imagino que vayan repitiendo a lo largo de los años, que los colegios sigan repitiendo, sigan viniendo. Sí, hay colegios que los tenemos, son fijos,
que a lo mejor vienen en un ciclo y cuando vuelven esas profesoras con los siguientes alumnos vuelven otra vez. Sobre todo pues va relacionado con el temario del colegio. Cuando están dando los ecosistemas, los seres vivos, rápidamente vienen al museo. ¿Y qué es lo que más les llama la atención? Bueno, pues les gusta mucho, no se quieren ir muchas veces porque quieren seguir viendo animales y conocen muchos animales. El otro día vino un cole y rápidamente vio la hembra del urogallo, cuando muchos adultos no saben cómo es la hembra del urogallo, y rápidamente la vio y dijo, mira, la hembra del urogallo. O sea, que hay muchos niños que sí que conocen muchos animales. Más que los adultos, porque yo no lo sé distinguir. Vamos, es que ese niño me dejó... Y luego hay el otro tipo de público, el público que viene, pues que está por aquí, que decide pasarse por su cuenta por el museo. ¿Con esos también hacéis las visitas guiadas? Normalmente tenemos jueves, viernes y sábado a las 12 puede ser visita guiada, ¿vale? Luego el resto es por libre. Entonces ellos pueden venir sin llamar, sin reserva, no suele haber problemas de aforo, y para verlo pues con 45 minutos, una hora antes de la hora del cierre para verlo tranquilamente. Bueno, aparte de lo que son los fondos en sí del museo, ¿aquí también se hace divulgación científica? Hombre, claro, es que eso... Vamos a ver, el museo en sí hace divulgación científica, porque ¿qué es lo que tiene? Aporta mucha explicación de lo que es la ciencia y aporta datos nuevos, por ejemplo, el cambio climático, tenemos muchas referencias al cambio climático, por ejemplo, a los objetivos del desarrollo también, es decir, pero además damos muchas conferencias. Todos los años hay varias conferencias y siempre buscamos, pues desde divulgadores científicos de gran calado, el sábado el siguiente, viene Ricardo Moure, que como sabes es un gran divulgador científico, biólogo, que sale en televisión española en órbita laica, es decir, es una persona que conoce mucho y que además atrae a mucha gente porque es un tipo realmente arrollador y divierte mucho, pero divierte mucho con criterio y con conocimiento, que eso es lo importante, con datos objetivos. Entonces nosotros invitamos siempre a muchos científicos y nos dan charlas y a partir de ahí entramos, pues por ejemplo, hemos trabajado mucho con microorganismos, con bacterias, se habla de las superbacterias, del problema de el superuso de antibióticos, hablamos también de cómo va evolucionando el cambio genético, hemos hablado el año pasado de la detección del cáncer mediante perros, es decir, siempre hacemos un montón de divulgación científica, porque nosotros queremos ser un centro que lo que haga es dar difusión y sobre todo no solo dar difusión, sino estimular a la gente a que tenga interés, conocimiento, estimular la curiosidad. Un tema muy interesante. Este museo se ha elegido como pionero entre los museos de Cantabria para introducir las audioguías. ¿Qué tal están funcionando? De maravilla. Bueno, a ver, tienen una pequeña pega, y es que este museo tiene unas paredes de piedra de este pelo. Entonces, claro, haga usted que los datos de todas las distintas compañías de telefonía que hay en este país funcionen. Entonces, una vez que hemos hablado de esto, a ver, si uno se descarga la aplicación fuera, que hay cobertura buena, dentro ya no hay ningún problema. Pero para que esto pase, el Gobierno de Cantabria, nuestra Consejería de Educación, Cultura y Turismo, ¿qué es lo que ha hecho? Tenemos una wifi interna, solo para los visitantes, que va a permitir que ya todo ese problema se solucione. Es decir, ya sabes, los bienes de interés cultural, estas casas tan maravillosas, tienen alguna pega funcional, pero bueno, la hemos solucionado. Entonces, y las audioguías van, perdón, que era la pregunta, no el tema técnico. Las audioguías yo creo que son muy buenas porque además por primera vez un museo tiene una audioguía que tiene lectura fácil, que tiene texto normal y texto explícito más largo y lengua de signos. Y ahora estamos preparando, y va a salir ya en muy poco tiempo, inglés y francés. Es decir, vamos a tener todo. Es decir, la idea es que este museo además tenga lo que se llama accesibilidad universal. Es decir, que cualquier persona, que todos tenemos un tipo u otro de discapacidad, pueda venir a este museo y disfrutar todo. Es decir, si tienes problemas de visión, si tienes problemas de oído, lo que sea. Y además tenemos obviamente un ascensor, es decir, es totalmente accesible. Adaptado. Sí, señora, estamos encantados.
En otros museos conocemos las típicas audioguías en las que ellos te dan el aparato que funciona como audioguía, que te pones los cascos y vas siguiendo con unos números. Aquí, por lo que me estás contando, funcionan a través del móvil. Claro, es que hemos avanzado mucho, ya los móviles son inteligentes y lo hacen todo por ti, entonces tú sencillamente tienes que descargarte la app en tu móvil y vas viendo con los QR que tenemos en las distintas salas, tú te lo pones y entonces ahí tienes la opción de elegir lectura fácil, es decir, está en audio, pero es un audio con un texto de lectura fácil sencillamente para gente que quiera tener la información general y básica, que es muy correcta y científica, y luego tienes, digamos, un lenguaje más experto en el que te dan más datos, y luego además, ¿qué es lo que tienes? Lengua de signos, tienes en vídeo, si tienes cualquier problema de audición, te lo puedes ver en tu lengua de signos. Y también en texto, por supuesto, es decir, lo tienes todo y ahora también enseguida en inglés y francés. Que se combina también con las guías que tenéis en el museo y que siempre hacen las visitas guiadas. Claro, es que esa es la otra cosa, que además es nuestro gran valor. Es decir, tenemos unas visitas guiadas que son de mucha calidad porque es gente que conoce muy bien el museo, que ha participado desde el principio, tenemos gente que lleva 30 años aquí, se lo conoce a las mil maravillas y sobre todo que es gente, como diría mi hijo, motivados. Estamos todos motivados y se lo saben y lo explican muy bien y permiten que haya preguntas, y entonces yo diría que hombre, cuando hay mucha gente y no puedes hacer una visita guiada, que te cojas la audioguía, me parece genial, pero cuando puedes disponer de tu visita guiada es infinitamente mejor. ¿Cómo se logra atraer al público al Museo de la Naturaleza del Cantábrico? Pues la verdad es que es complicado. A ver, estamos un poco lejos y quieras que, aunque estamos en un pueblo maravilloso, porque Carrejo, he de decirlo, es uno de los sitios más bonitos de nuestra región. Es un pueblo maravilloso, con unas casas, se ha cuidado todo el entorno, el clima es maravilloso, bueno, motivada de Carrejo. Bien, después de eso diré que pues viene mucha gente, es una zona agradable de venir, pero sí que es verdad que tenemos que, en este momento que van cambiando los medios de comunicación, hay que adaptarse a las, ya no digo nuevas tecnologías, porque Instagram y Facebook ya de nuevos no tienen nada, pero estamos dando ese paso de meternos en una forma de comunicación más amplia, porque es lo que tenemos que hacer y estamos en ello. No lo hemos logrado del todo, pero estamos en ello. Marta, para despedir esta entrevista, simplemente anima a la gente a acudir aquí, a que se anime a conocer el Museo de la Naturaleza de Cantabria. Bueno, por favor, con todo lo que os he contado, sabréis que el museo es una maravilla. No porque lo diga yo, porque es que lo es. La gente que viene sale encantada, a todo el mundo le gusta. Y además, se me ocurre una cosa. Para el sábado que viene tenemos a Ricardo Moure dando una conferencia súper divertida y muy científica. Por favor, apuntaos. Eso sí, hay que apuntarse al teléfono porque ya sabéis que este museo no es enorme, ya quisiéramos, entonces hay que apuntarse 942 70 18 08. Perfecto, ese es el teléfono del museo. Gracias. Pues nada, ya saben, una llamada Os y esperamos anímense. a todas. Pueden hacer las dos cosas, los dos planes, conocer al museo y venir también a esta charla que va a tener lugar aquí. Recuerden que Cantabria de Cerca vuelve el próximo martes a partir de las 10 de la noche aquí en Popular Televisión.